Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que hoy nos permites poder disfrutar de tu palabra, poder andar en tu palabra, poder estar apartados del mal, Señor. Esa buena obra que empezaste en nosotros, Padre amado, bondadoso, sabemos que se va a culminar, que va a ser esa unidad de la fe, ese varón perfecto que todos queremos y anhelamos. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estoy más dichosa que cualquier otro día que haya podido estar parada acá, porque gracias a Dios tengo el enorme privilegio de poder compartir la palabra con mi madre. Era un tema que teníamos ahí como pendiente desde hace rato y Dios nos puso el sentir, la invité y ella pues dichosa aceptó. Entonces el tema se llama Dios haciendo en nosotros. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí muy seguido, que en ocasiones, como para esta fecha, uno empieza como a analizar cómo va la vida en las diferentes áreas de la vida, más ahora que estamos empezando años, ¿cierto que sí? Y a veces puede pasar en diferentes áreas, pero también nos puede pasar en la palabra que nos sentimos estancados, como que uno quiere, ya conoce algo, ya Dios le ha mostrado algo, pero que como que quiere avanzar rápido y como que aún no lo ve. ¿Les ha pasado? A veces en mi oración me he encontrado orándole al Padre y diciéndole: Señor, yo quiero reinar en vida. Y ahí mismo me contesta y me dice: Mónica, ¿y la paciencia no hace parte de reinar en vida? De ese bendito proceso que tenemos acá, un proceso hermoso que tenemos acá en la tierra. Entonces, la invitación hoy es a recordar dónde estábamos antes que Dios nos llamara a su palabra. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo yo andaba en idolatría, porque desconocía completamente la palabra. Entonces algunos podíamos estar en idolatrías, de pronto buscando llenar ese vacío de la palabra de Dios con todos los vicios que estaba ofreciendo el mundo en su momento. Como decía la palabra, el tema hace un momento, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera llamado? Y a veces tenemos en poco ese llamamiento santo, y a veces nos podemos sentir así como me pasa a mí a veces cuando me veo como estancada y yo digo: ay, Dios mío, quiero actuar de una manera y a veces actúo de otra, pero no me doy cuenta todo lo que ya ha hecho en mí, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el tema se llama Dios haciendo en nosotros. Entonces, imagínense que no importa cuánto tiempo uno lleva en la palabra, ¿sí? Si llevamos mucho tiempo o si llevamos todo tiempo, ese proceso es maravilloso porque fue Él mismo el que nos llamó para mostrarnos cómo ser hacedores de la palabra. ¿Listo? Entonces, nos podemos sentir a veces como pequeñitos y uno dice, uno es de pronto pequeño frente al mundo, ¿no? En el mundo hay más de 8.000 millones de personas, pero es precisamente eso, el privilegio de pensar que entre tantas personas, cada una de las iglesias que está hoy aquí, bien sea de manera física o de manera virtual, escuchando la palabra, pues ese es el privilegio. Si son más de 8.000 personas en el mundo que te haya llamado hoy aquí, Él mismo, el Todopoderoso, es porque realmente la buena obra que empezó en cada uno de nosotros la va a terminar. En Colombia somos más de 52 millones de colombianos y aún así estamos, cada una de estas iglesias acá, conociendo un poco más de Dios. En Neiva somos más de 300.000 y uno dice, algunas familias tienen el gran privilegio de que las ha llamado enteras. Hay otras familias donde solo es una persona la que ha llamado a la congregación y está en el proceso, pero no importa, nada debemos tener en poco porque el que empezó la buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros. Ahora los dejo con mi madre, esta ministra competente. El mismo Señor Todopoderoso, Rey de las Naciones, nuestro Padre, nos llamó a conocerle. Nos llamó y Él renueva nuestra mente
y nos ha sacado de donde estábamos y nos trajo a que conozcamos la verdad. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes. Renueva y transforma. Cuando llegamos a la congregación, empezamos el proceso de Dios en nuestras vidas. Absolutamente todo empieza a cambiar. Lo primero que Dios hace es renovarnos y transformar nuestra mente. Renovar la mente por la palabra de Dios implica llenar la mente con la verdad de Dios y así cambiar la mentalidad y la forma de vida. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios me llama, voy a dar el testimonio, Dios me llama, entonces Mónica asiste primero a la congregación y ella me dice: mami, vamos a la palabra, mire que es una palabra muy bonita. Yo le dije: no, usted no me va a sacar a mí de acá de donde yo estoy, porque en eso me crió mi mamá y ya tenía uno como arraigado en donde estaba. Entonces ella me insistía: mami, vamos, la palabra es muy bonita. Entonces yo le dije: ay, Mónica, no me siga insistiendo, si usted va a cambiar de religión. Entonces ella dice, ¿no?, que yo le dije que ya no era mi hija. Entonces, bueno, ya de tanto ella insistirme, yo dije: bueno, voy a ir. Y entonces vine a la congregación y ya Dios me empieza a mostrar, ¿no?, la palabra, y es cuando me va renovando. Pero es un caminar, porque yo iba por la mañana a la congregación y por la tarde asistía a misa. Entonces, pues era el propósito de Dios para mostrarme el camino y me fue sacando poco a poco. Entonces ya quedaron atrás los ritos, las novenas, tantas cosas que yo hacía allá en donde estaba anteriormente. Entonces Dios nos va transformando, pero es en el tiempo de Él, porque el caminar es lento, como dicen, ¿no?, de la noche a la mañana. Para uno que estaba tanto tiempo en otra parte es difícil, pero Dios es el que va haciendo. Y yo saqué las imágenes, bueno, yo era de todos los ritos que habían, y yo hasta le dije a Mónica, y eso mire que lo tenía muy presente: déjeme aquí, que aquí yo estoy bien, yo le dije a ella. Y entonces, bueno, así seguimos. Y Dios nos ha transformado, y en esta transformación mi mamá, pues ella también se sentía, ¿no?, dolida, porque yo ya no la acompañaba a ella a sus ritos ni nada. Entonces ella me decía: voltearepa. Yo le decía: mami, déjeme. Me decía: no, que usted, que no sé qué. Yo le decía: no, mami. Bueno, el tiempo fue pasando, entonces ella pues ya no me decía tantas cosas. Y entonces a veces me decía: no va a ir allá donde usted va. Yo le decía: mami, eso se llama la gracia de Dios. Yo le decía. Me decía: ¿qué? Y bueno, ya. Y pasado el tiempo, un día le pregunté, le dije: mami, ¿a usted qué tal le parece? ¿Cómo me ha transformado bien? ¿Dios para bien o para mal? Me dijo: no, hija, Dios la ha cambiado mucho, porque yo era peleona. Bueno, tenía, ¿no?,
y en los sí, donde estaba, pues como uno no se sentía que si no iba y hacía todos los ritos, Dios no lo escuchaba. Entonces pues fue poco a poco el camino que Dios me mostró, y gracias a Dios yo puedo decir confiadamente que por la palabra de Dios estoy acá, y Él me ha transformado, las cosas muy diferentes en nuestro hogar, con los hijos, todo muy bien, gracias a Dios. Y hoy los invitamos y animamos a seguir con gozo en el proceso en cada área, entendiendo que no depende de nosotros, sino de la voluntad del que nos llamó a conocerle. La meta en la unidad de la fe, el varón perfecto. Dios haciendo en nosotros, sin ritos, sin penitencias. Filipenses 2:3. Dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es la oración, la meditación diaria, el estudio bíblico y la prédica en los domingos. Y ser hacedores de la palabra de Dios, porque de nada nos sirve que si nosotros nos congregamos, si no somos hacedores y no tenemos amor, pues no estamos haciendo nada. Hay que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, y hay que ser hacedores de su palabra. Y mire que les cuento también, cuando estaba muy amiga de un padre, y el padre me dijo en una ocasión, cuando iba a visitar a mi mamá, camine Blanquita para allá, para donde él estaba. Yo le dije, no padre, déjeme aquí, que aquí yo estoy bien. Y yo pensaba, no, cuando Mónica me dijo, yo le dije que yo estaba bien, las mismas palabras, y al tiempo vuelvo y se las digo, pero ya en la palabra, conociendo la gracia de Dios. Este es el tema que les traíamos. Bueno, ¿qué tal el testimonio? Bello, ¿cierto que sí? Muy bonito. Bueno, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que debemos animarnos, porque a veces de pronto flaqueamos en alguna área, pero realmente el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a culminar. Él no es hijo de hombre para que mienta. Ahora vamos a hacer unas preguntas que nos sirven para identificar cómo hemos avanzado en las diferentes áreas. Entonces, antes seguramente no las teníamos claras y nos sentíamos de otra manera porque no conocíamos la verdad. Ahora ya tenemos claro que somos santos, justos y perfectos. ¿Sí? ¿Sí? Ya está claro, pero está claro solo para nosotros. O sea, a veces de pronto me veo yo santa, pero ¿será que veo santo a mi hermano en la fe? ¿Será que veo santo o justo o perfecto a mi esposo o a un hijo cuando de pronto no hace lo que uno quiere? ¿Sí? Entonces la invitación para que analicemos esto, porque la palabra no solamente debe ser aplicada a cómo me veo yo o qué ha hecho en mí, sino también me tiene que permitir ver ese crecimiento o eso que Dios hizo en la vida de cada uno de los hermanos de la fe. Listo. Entonces, en 1 Corintios 6:11 dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Ahora, otro tema que es bien importante y es, sabemos que estamos sanos. Nosotros en la palabra probablemente hemos escuchado muchos versículos, ¿no? Y en Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo no sé para ustedes, pero para Mónica, antes de estar en la palabra, de que Dios me llamara y me mostrara, me renovara y empezar ese proceso de transformación, la enfermedad era como más importante que la salud. Me explico. O sea, se creía que cuando uno llegaba viejo, yo creía que cuando uno llegaba viejo iba a llegar lleno de enfermedades.
y que habían enfermedades genéticas, o sea que si mi abuelita, mi madre o mi padre o mi abuelo sufría de algo, yo ya iba a sufrir de eso. Cuando llega la palabra y me muestra, era como una oda, como que se hablaba más de la enfermedad que del mismo hecho de estar sano, ¿sí? A estar agradecido porque tiene uno vida. Entonces, en el momento en que Dios nos muestra, nos empieza a renovar y nos transforma, nos damos cuenta que Él se llevó las enfermedades, ¿sí? Que Él se llevó las enfermedades, que lo que a veces de pronto heredamos son malos hábitos, ¿sí? Pero que Él se llevó las enfermedades, que en Él estamos perfectos, ¿sí? Obviamente hay dolores, pero vamos a estar siempre pegados a la palabra y a la verdad. La siguiente pregunta es, ¿Dios es soberano? ¿Dios es soberano? Cuando Dios me mostró que es soberano, y obviamente a veces en algunas áreas de la vida uno todavía flaquea, pero cuando Él me muestra que es soberano, se va la carga. Se va la carga no solamente de mi proceder, sino también del proceder de los demás, porque es que nosotros no tenemos el control, pero Papito Dios sí. Papito Dios sí tiene el control y nada se escapa o se sale de su santa voluntad. El versículo es 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene el control de absolutamente todo, y a veces de pronto en nuestro afán de querer controlar las vainas, como que no descansamos en su soberanía. Entonces, animémonos, soltemos todas esas cargas en nuestro Padre Santo, que si nosotros estamos siendo hacedores de la palabra, Él se encarga de solucionar cualquier situación que se presente en la vida, porque para Él todo es cosa fácil. Este temita sí que lo pone a pensar a uno, ¿cierto que sí? ¿Cómo estoy frente a la economía? ¿Yo estoy batallando sola? ¿Estoy batallando solo? ¿O tengo un respaldo de Dios? Eso para mí es un avance increíble, porque yo antes creía realmente que era por mi propio esfuerzo. O sea, si tenía un resultado era por mi esfuerzo, y a veces se podía sentir uno solo y abandonado. Cuando entiende uno y Dios le renueva la mente y le muestra su palabra, vemos que en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. El dueño del mundo entero, el Todopoderoso, nuestro Padre, nace en una pobreza extrema. Yo creo que así se sería catalogada hoy en día como pobreza extrema, en un pesebre con 1001 necesidades para que nosotros fuésemos enriquecidos, entendiendo por esto que todo va dentro de la capacidad de cada uno, que Dios es el que da oportunidades de negocios, Dios es el que muestra los caminos, Dios es el que pone ideas, pone trabajos, pone absolutamente todo, que solamente tenemos que ser hacedores de la palabra. Así como nos explicaba Blanquita hace un momento, ser hacedores de la palabra, permitir que esa palabra sea viva en nuestras vidas, orarle a Él para que cada día esté más alumbrado nuestro camino por su palabra. Dale. Y el último punto dice que también es hermoso. Imaginen que hay una persona en la familia que no tiene el privilegio de congregarse, y yo le compartía la palabra. Él lee Biblia hace mucho tiempo y está alumbrado en algunos temas. Él me dice, sí, Mónica, yo entiendo que Dios nos hizo santos, yo entiendo que Dios justificó, o sea, eso lo tiene claro. Yo entiendo que Él nos apoya económicamente, es el que nos da absolutamente todo. Yo entiendo que Dios es soberano, pero eso no aplica para mí. Y acá resulta que hay un tema muy hermoso, y es que nosotros ya somos conscientes que somos herederos, o sea, sin ni siquiera saberlo, ya hay una herencia ahí. ¿Una herencia en qué área? En todas las áreas. En la salud, ¿sí? Porque se llevó las enfermedades. Una herencia en ese amor incondicional, una herencia en su reposo, en su paz, la herencia de poder disfrutar como iglesias de su palabra, de su guía en nuestro camino, eso es herencia. Entonces el versículo es 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. ¿Y qué es heredar bendición? ¿Qué es? Reinar en vida sobre todas las circunstancias que se nos presentan. Algo que nuestro Padre Todopoderoso nos dejó ahí al alcance de cada uno de nosotros, aún sin saberlo, ya llegamos con esa herencia acá a la tierra. Bueno, los voy a dejar con un versículo que me gusta mucho, y es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hace un rato María Angélica, cuando estaba ministrando, decía que todo estaba ahí listo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y realmente ahí está, es clamar, es poder animarnos para seguir creciendo en cada una de las áreas de nuestra vida, siempre bajo la luz de la palabra. Y una reflexión, dice: oramos para que Dios revele que es soberano, siempre actúa y actuará a nuestro favor. Debemos reconocer y agradecer el avance en cada una de nuestras vidas, hacer lo que nos corresponde, disfrutando el presente y confiando que lo que viene es más de lo que pedimos y entendemos, solo milagros, Dios haciendo en nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.